Gracias y paz, hermanos. El Señor les bendiga en esta mañana del Día del Señor. Es para nosotros un día muy importante para celebrar el Nombre Santo conforme al mandamiento. Y a propósito, hoy es día de elecciones presidenciales en Colombia, un motivo por el cual debemos estar también orando y haciendo cumplimiento de nuestros deberes ciudadanos, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir con nuestra serie consecutiva de Éxodo. Esta será la predicación número 47 y estamos en Éxodo 17, del 8 al 16. Estaré usando la Biblia de las Américas. Aunque también estaré usando la Reina Valera 60, la Peshitta. Bueno, y la hemos titulado así: La primera batalla de Israel. Como subtítulo, el estandarte de la victoria. La primera batalla de Israel, el estandarte de la victoria. Dice: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Éxodo 17:9. Y Moisés dijo a Josué: Escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo, y peleó contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés: Escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre Jehová Nissi. Y dijo: El Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos ante tu palabra viva, anhelando, Señor, recibir de ella instrucción, vida, consuelo, sanidad, corrección, todo aquello que ella puede dar, Señor, al corazón sediento. Si a alguno le falta fe, te rogamos que tu gracia dispense ese don salvador de la fe y del arrepentimiento a los corazones. Danos sabiduría también, nosotros necios de corazón, para poder comprender tu palabra, entenderla y vivirla. Te rogamos, Padre Celestial, que nos muestres a Cristo en este pasaje, que nos des, Señor, inteligencia para retener y poder pronunciar tu palabra a las personas que nos concedas a nuestro alrededor. De manera especial oramos por nuestros hermanos reunidos aquí y en todo el mundo, y también por la situación política que se vive en el país, para que dé sabiduría a cada ciudadano. Toda gracia a ti y toda gloria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, recordemos, el pueblo de Israel se está moviendo por jornadas. Es decir, la nube los está guiando y la nube es la que les indica las paradas que ellos deben dar.
Cada vez que la nube se detiene, ellos se detienen. Y mientras se detienen ocurren ciertas pruebas. Recordamos en aquella ocasión en el Mar Rojo, lo cruzan, salen muy contentos y cuando pasan la jornada y llegan a Mara, la felicidad se olvida y empiezan a murmurar. El Señor provee el milagro de que las aguas amargas se vuelvan potables y dulces. Y bueno, de ahí van a Elim, que casualmente estaba cerca de Mara, donde había 70 palmeras, y el pueblo pues vive un tiempo de refrigerio ahí. La nube se mueve, sigue el camino y llegan a Refidim, pues al desierto de Sin, ¿no? De Sin, donde fue las codornices y el maná. De ahí llegaron a Refidim. En Refidim volvieron a ser probados. Si nos damos cuenta, han pasado 3 pruebas consecutivas. Y en esa tercera prueba, el pueblo murmura peor que las veces anteriores y amenazan con matar a Moisés. O lo demandan, mejor dicho. Dios respalda a Moisés y sale agua de la peña. Bueno, ahí vamos. Están todavía en Refidim, entonces, en Refidim. Y de repente, una nación llamada Amalek viene de sorpresa y hace una incursión contra ellos. Pelean contra el pueblo de Israel. En esta enseñanza vamos a ver 2 puntos. En el primer punto vamos a mirar un ataque cobarde. ¿Sí? Vamos a ver cómo ese pueblo de Amalek se atreve a atacar de manera cruel, despiadada, a su pueblo hermano. Y por otro lado vamos a mirar sobrellevando las cargas, viendo el papel de Moisés en esta escena. ¿Listos? Comencemos. Versículo 8. Amalek era un pueblo merodeador, es decir, no era del todo nómada, pero tampoco era del todo sedentario. Se caracterizaba por ser los típicos asaltantes de caminos. Eran un pueblo que quedaba en la zona desértica del Negev, es decir, al sur de Judá, lo que sería la península del Sinaí. Usted puede encontrar esos detalles en Números 13-29 y en Números 14-25. Pero hay otro detalle que nos llama más la atención. Amalek es seguramente, o muy seguramente, descendiente de Esaú. Usted puede ver eso en Génesis 36-12. ¿Esaú era hijo de quién? De Isaac. Es decir, son parientes cercanos con los israelitas. Bueno, pues un ejército de amalecitas ataca inadvertidamente la retaguardia de Israel. Los atacan por la espalda, de sorpresa, y no atacan a personas que estén preparadas para defenderse, sino que atacan a los que estaban cansados y a los débiles. Miremos Deuteronomio 25-17. Dice: acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino, cuando saliste de Egipto, cómo te salió al encuentro en el camino, y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia, cuando tú estabas fatigado y cansado, y él no temió a Dios. Por tanto sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek, no lo olvides.
Amalek había atacado al pueblo de Israel que estaba cansado, y lo hizo de una manera cruel, despiadada, en fin. Quizás este ataque ocurrió mientras Moisés estaba con los ancianos en la peña de Oreb, ¿se acuerdan? Y regresaban. En ese transcurso ocurrió el ataque. Fue completamente sorpresivo. Entonces vemos, hermanos, un ataque cobarde, y que se vuelve más grave, no solo por lo cobarde, sino porque era su pariente, su hermano. Esaú y Jacob son hermanos. Pero no tienen en cuenta, dice Deuteronomio, no tiene temor de Dios. No tiene temor de Dios porque es su hermano. Y no tiene temor de Dios porque está la nube ahí. Se está enfrentando a Dios. No tiene temor de Dios porque él mismo habría visto las aguas de la peña Oreb. Acuérdense que eran ríos, corrientes de ríos. Ellos tuvieron que haber visto ese estanque de agua que sale milagrosamente de una peña. Pero no tienen temor de Dios. Se levantan contra el pueblo de Dios de una manera diabólica. Bueno, eso puede explicar la razón por la cual, volvamos al texto principal, dice que al día siguiente Moisés le ordena a Josué que vaya con hombres, ¿no? Para que pelee. O sea, eso podría explicar por qué la batalla no se da sino hasta el otro día, después de que lo atacan por sorpresa. Porque lo que les decía, es probable que Moisés y los ancianos estuvieran todavía de regreso. No estaban. Eso lo vemos en el versículo 9. Dijo Moisés a Josué: escoge los hombres, sal a pelear. Mañana yo estaré. O sea, está diciendo, vayan a pelear mañana. Como si ya se hubiera llevado a cabo el ataque. No hubiera habido ni siquiera tiempo de tomar armas para nada. Bueno, ¿qué más detalles podemos decir de Amalek? Hermanos, Amalek es uno de los pueblos más problemáticos contra el pueblo de Israel en toda la Biblia. Este mismo Amalek se va a aliar con los cananeos para derrotar a los israelitas en Horma. Usted puede ver eso en Números 14. Vamos a ver en ese momento, cuando estemos allá, que el pueblo de Israel, cuando Dios le dice, no te voy a dejar entrar a la tierra prometida, y todos los que no creyeron en mí se van a morir en el desierto. ¿Se acuerdan que un grupo de ellos dijeron, no, perdónenos, vamos, ahora sí creemos, vamos? Y Moisés dice, no vamos a ir, y el arca se queda acá. Ellos de todas formas se fueron y subieron al monte, y allá los derrotaron los cananeos con los amalecitas. ¿Sí? ¿Dónde más vemos a los amalecitas? En Jueces. Se aliaron con los moabitas para esclavizar a los israelitas. Cuando eso fue que Dios levantó a Ahot. ¿Se acuerdan del juez Ahot? Más adelante, Dios levantó a Gedeón, porque Amalek se unió con Madián. ¿Sí? Y en resumen, Salmo 83:7 nos da una lista de las naciones que se levantaban constantemente y astutamente contra los israelitas. Y ahí está Amalek. Salmo 83:7. Bueno, otro detalle interesante de este texto: aparece de la nada, sin habernoslo mostrado nunca antes. Josué. ¿Quién es Josué? Ya usted y yo sabemos quién es, pero el que lee el libro por primera vez no sabe quién es, porque aparece aquí. Dice en el verso 9, Moisés dijo Josué. Da a entender que los lectores originales saben quién es Josué, ya lo conocían desde entonces. Bueno, en Números 13 vamos a ver que este Josué se llamaba antes Oseas. El nombre original de él era Oseas, y era hijo de un tal Nun, N-U-N, descendiente de Efraín, hijo de José, hijo de Jacob. Un israelita, propio israelita. Probablemente se le cambia el nombre a Josué
por esta escena que vamos a ver hoy. Moisés le cambiaría el nombre. ¿Qué significa Oseas? Oseas significa salvación. Libera. Una expresión también puede ser. Pero Josué significa Yahvé salva. Jehová libera. ¿Sí? Josué es la traducción al griego del nombre Yeshua. Y del latín al español, Jesús. Muy interesante. Fue Moisés quien cambiaría el nombre a Josué, lo cual nos deja ver que Moisés conocía a Dios más de lo que nosotros nos imaginamos. Bueno, ¿cuál es la orden de Moisés? Moisés le ordena que escoja varones para que salgan a dar la pelea contra Amalek. ¿Sí? Siguiente dice, Josué hizo como le ordenó Moisés y peleó. Mientras tanto, Moisés fue a la cumbre de un collado con la vara de Dios y está acompañado de Aarón y de un tal Hur, otro personaje que tampoco se nos había mencionado antes. Hur. ¿Quién es ese Hur? Éxodo 24:14 y Primera de Crónicas 2, 19 al 20. Es un descendiente de Judá, bisabuelo de Bezalel, el que construyó el tabernáculo, y era asistente de Aarón. Josué sería asistente de Moisés y Hur era el asistente de Aarón. Son detalles interesantes. Notemos que la palabra clave de toda esta sección es la palabra vara. Vamos ahorita a mirar por qué. Primero, el altar se va a llamar Jehová es mi estandarte, aludiendo a la vara. Moisés va a la cumbre con la vara, la misma vara con la que recién golpeó la peña para sacar agua. O sea, la vara sigue simbolizando juicio de Dios, y en este caso simboliza la presencia de Dios con ellos. ¿Sí? Mientras Josué prepara hombres para ir a pelear, Moisés sube para dar frente a la guerra, pero desde un punto de vista espiritual. Desde las trincheras espirituales. Va con Aarón y con Hur a esa cumbre. Entonces podemos imaginarnos, en una de sus manos Moisés tendría la vara y él alzaba sus manos. Dice que cuando él alzaba su mano, quizás levantaría solo una al principio, los israelitas prevalecían. Pero cuando la dejaba caer, prevalecía Amalek. ¿Sí? Es una enseñanza muy clara para el pueblo de Israel. La lección era que, empezando desde esa guerra, que era la primera guerra de todas, y con las guerras futuras, ellos debían dar la pelea igual, esforzándose humanamente, pero sin dejar de alzar las manos al cielo. La lección era que las guerras que ellos iban a afrontar nunca debían asumirlas en sus propias armas. La lección era que todo esfuerzo que el hombre hace sin las manos alzadas al cielo es vano, es inútil. La lección es también que pelear lo mejor que podemos no nos quita la responsabilidad de orar. Y orar mucho no nos quita la responsabilidad de actuar. ¿Sí? Nuevamente, armonía entre la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Porque oramos al Dios que todo lo puede, pero yo haré todo lo que esté a mi alcance, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Haré como hemos dicho en las otras enseñanzas anteriores, haré todo lo que pueda, como si dependiera de mí, pero sabiendo que todo depende del soberano Dios. ¿Sí? Es algo que solamente un cristiano que estudia la Biblia
partiendo de la soberanía de Dios, puede entender. Hermanos, nosotros debemos acostumbrar otra enseñanza, a perseverar en la oración hasta obtener la respuesta. Y no como el que está ahí, y hasta que, es más, si repite la oración tantas veces, ahí sí se da. O sea, hay que repetir los gozosos, bueno, ya ni me acuerdo cómo eran las partes. Entre más se repitan, entonces más poder hay. No se trata de eso. Se trata como la viuda, ¿se acuerdan? Con el juez injusto. Iba y tocaba y fastidiaba a ese juez. Y ese juez dice, no, ya me cansé de esa señora, voy a darle lo que me está pidiendo, porque ya me va a agotar la paciencia. Ahora, ¿cuánto más un Dios santo, justo, que oramos y oramos y oramos? No necesariamente vamos a recibir lo que estamos diciendo, pero sí estamos siendo entrenados en la perseverancia. Que a propósito, ese pastor Moisés, que ha visto que Dios le responde de una, porque podríamos pensar que Moisés es el varón en la Biblia al que más veces Dios le responde de una vez. Con esta lección él está aprendiendo que no siempre es así, porque le tocó mantener la mano alzada casi que todo el día. No hizo solamente así y bajaron ángeles y pelearon. No hizo así y se abrió la tierra y comió a los enemigos. No, tenían que pelear ellos y él tenía que estar ahí orando y se cansaba. No siempre las cosas se obtienen inmediatamente, se requiere estar ahí vigilando y orando, dice Jesús. Perseverar hasta obtener la respuesta, sea afirmativa, sea negativa. David, cuando oró por el bebé que estaba enfermo, oró hasta la última hora, por 7 días. Cuando se enteró que el niño murió, se paró y siguió adelante. Pero dése en cuenta, insistió, pero Dios no le dio lo que estaba pidiendo. Pero de todas formas, David alaba a Dios. ¿Ven? Entonces aquí también vemos una lección para este pastor, para que aprenda total dependencia de Dios, porque el poder, aunque tiene la vara de Dios, no lo tiene él. Le enseña a esperar, a que no todos son respuestas inmediatas, respuestas instantáneas. Necesitamos ser formados, hermanos, en la paciencia. Otra lección, este pastor está aprendiendo que él no puede hacer las cosas solo. El profeta y pastor más brillante en la historia, Moisés, dice la palabra, con quien Dios hablaba cara a cara. Pero hasta él necesitaba a Aarón y a Hur, que les estuvieran los brazos y lo ayudaran. El pastor más calificado que exista necesita el apoyo de hermanos. Eso es la iglesia. Amén. Sigamos adelante, versículo 12. Dice: las manos de Moisés se le cansaban. ¿Sí? Es como si Moisés se estuviera dando cuenta. Él tenía la mano alzada con la vara. Cansado. Pareciera como si se hubiera repetido eso varias veces, porque él se dio cuenta que cuando la mantenía alzada, el pueblo se notaba que iba ganando. Y empezó a darse cuenta que cuando él se cansaba y la bajaba, los amalecitas parecía que ganaban. Entonces Aarón y Hur también se dan cuenta de eso. Que es lo importante, estar atentos, hermanos, en el mismo sentido. ¿Cierto? Él las levantó lo más que pudo. Es más, al ver que así había victoria, alzó las dos, ahí se levantaba las 2 manos. Pero con todo y eso, hermanos, se cansa. ¿Quién ha sido capaz de mantener las manos alzadas todo un día? Ya uno siente hormigas o fría los brazos. No podemos. Entonces a Aarón y Hur le acercan una roca, mire ese detalle. Podemos imaginar que Moisés sigue en pie lo más que puede, pero ellos le traen lo que diríamos hoy una silla, para que se sienta, porque Moisés está ahí parado.
Y dicen que se siente, y entonces como ya Moisés no puede más, ellos se hacen a un lado y al otro y le sostienen los brazos arriba. Esa es una de las escenas más bellas desde una perspectiva humana que hay en el libro de Éxodo. Versículo 12 al final dice: así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Hermanos, la guerra duró horas. Horas. ¿Se acuerdan? Mañana escógeme hombres. Y por contexto de otros libros como Josué, vemos que las guerras generalmente la empezaban en la mañanita, al despuntar del alba. Y ahora está ocultándose el sol. O sea, todo el día ha estado ahí con los brazos, ¿cierto?, levantados. Por eso necesitó la ayuda de ellos. ¿Cuándo más ha tenido Moisés que alzar las manos así? En Éxodo 14, 16, ¿se acuerdan que él tomó la vara y la alzó y el mar rojo se abrió? Pero hay algo diferente en esta escena. Pareciera como si en aquella vez del mar rojo Moisés no haya tenido que mantenerlas alzadas. O sea, Moisés no era que si bajaba la mano se cerraba el mar, no. Pero esta ocasión sí. Entonces, gracias al apoyo de Aarón y de Hur, Moisés mantuvo sus manos firmes. Comenta Arthur Pink: mientras Moisés ore, los israelitas inferiores triunfan sobre los amalecitas superiores. Cierro comillas. ¿Por qué dice eso? Hermanos, Amalec es un pueblo peleador. ¿Qué dijimos al comienzo? Eran merodeadores, asaltantes de caminos. Un pueblo belicoso, guerrero. Y los israelitas jamás los hemos visto cogiendo una espada. Nunca han peleado, son ganaderos, pastores de ovejas. Tienen todas las de perder. Y peor aún, Amalek es un pueblo que vive en el desierto, ya está acostumbrado al terreno. Tiene todas las ventajas. En cambio, Israel es un pueblo, está cansado, murieron varios el día anterior. Versículo 13. Pero al ocaso, Josué deshizo a Amalek a filo de espada. Es un milagro. Otro milagro. Un pueblo tan débil e inexperto haya tenido la victoria sobre un pueblo experimentado. En el versículo 14, el Señor le dice a Moisés: escribe eso en un libro. Yahvé le dice a Moisés que registre por escrito lo sucedido para que sirva de memorial. O sea, ellos no solamente van a recordar el suceso de la primera guerra, cómo obtuvieron la victoria, sino que también van a recordar esto, que Dios jura que así como ese pueblo de Amalek no tuvo temor de Dios de levantarse contra su trono, entonces Dios mismo le haría la guerra para siempre a ese Amalek, hasta un día exterminarlo. Versículo 15. Terminada la batalla, Moisés edificó un altar, algo que hacía muchos no habíamos visto, ¿no? Edificar un altar, como hacía Abraham, Isaac, Jacob. Y le puso Yahvé Nisi, que significa Jehová es mi estandarte. Estandarte es lo que para nosotros es las banderas. Pero es que en los días de hoy las banderas son telas. Pero los días de antaño era la vara lo que era la bandera. El estandarte era la vara. Una vara podía tener la tela o como podía no tener la tela. Por eso esa vara es quizás el elemento más clave e importante de esta escena. La vara es la bandera. La vara es el estandarte. Pero para que la gloria no se la lleve ese palo, Moisés les dice: el Señor es su estandarte. ¿Sí?
El Señor es su bandera. Jehová Nissi. Es decir, iglesia, mientras se mantuvo la vara en alto, ganamos. Pero esa vara es solo una sombra, solo es un símbolo. La vara no es la que nos dio la victoria. La vara no se lleva la gloria. Es Dios nuestra vara, nuestro estandarte, nuestra bandera. Él es el que nos respaldó. Dios mismo es. Bueno, en el futuro, ¿qué va a pasar con este Amalek? El guerrero israelita que más derrotaría a los amalecitas fue Saúl. Saúl los derrotó muchas veces en 1 Samuel 14:48. Tanto es así que llegó un punto en el que el Señor le dijo: ya es tiempo de que cumplas el juramento, extermina a Amalek. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Pero Saúl no cumplió. Y no por compasión, ni siquiera, sino por una avaricia egoísta. Dejó lo más importante vivo, hasta dejó vivo al rey, ¿se acuerdan? Al rey Agag. Saúl no cumplió. Vamos a ver luego a David. David también peleó bastante con los amalecitas. 1 Samuel 27, 1 Samuel 30, 2 Samuel 8, 1 Crónicas 18. Pero David no los exterminó. No vemos que él haya cumplido eso, es algo muy curioso. Pero los mantuvo al margen. No vamos a ver que desaparecen estas personas, los amalecitas, sino hasta 1 Crónicas 4:43. Allá se nos dice que hasta en los días del rey Ezequías, imagínense, o sea, tiempos de Isaías más o menos, hasta los días de Ezequías, algunos hombres de la tribu de Simeón mataron a los que habían quedado de los amalecitas. Y esa es la última vez que vemos a los amalecitas en la Biblia. Siglos. Pero cuando Dios da una amenaza, se cumple. Bueno, voy a tomarme algunos minutos de las preguntas, hermanos, para dar algunas aplicaciones. Ya hemos hecho varias, ¿no? Pero apliquémoslo a lo más importante, a Cristo. Ese Moisés que extiende los brazos extendidos de Moisés hacían la forma de una cruz, apuntando a aquel madero, a aquella crucifixión que se iba a convertir en la bandera de los redimidos. Cristo mantuvo sus brazos extendidos por horas. No eran Aarón y Ur, sino clavos. No solo la posición de Moisés prefigura la cruz, sino la misma vara. Ese simple palo pastoril que ya hemos visto muchas veces antes. Ese palo en ese momento sirvió como garantía de la victoria para un pueblo que estaba cansado y trabajado. Pero la cruz de Cristo fue por medio de ese madero que Dios trajo descanso y victoria al pueblo que estaba cargado por la ley y por el pecado. En el monte Calvario, en la cumbre de aquel collado, el pecador redimido encuentra fuerzas para pelear contra Amalek, el pecado. Hallamos fortaleza para pelear contra las pasiones y la mundanalidad y el diablo y las falsas doctrinas, aprovechando los medios de gracia, como la oración perseverante,
la comunión con los santos. Eso nos afirma los brazos para dar la pelea con firmeza. Acuérdense en Efesios 6, ¿no? Fortalezcanse en el poder de Dios, colóquense la armadura. En el monte Sión, ya no en ese monte de allá en Oreb, sino en el monte Sión, la iglesia cuenta. Miren esto me parece muy impresionante, encantador. Moisés se cansó, siendo quien era. Pero nosotros, la iglesia, tenemos un mediador que no se cansa. Un mediador cuyas manos no se cansan y que sigue intercediendo por nosotros eternamente a la diestra del Padre. Ese es el sumo sacerdote que necesitábamos. La victoria es asegurada porque Él nunca va a bajar los brazos. Y no va a prevalecer Amalek en ningún momento. La iglesia prevalecerá. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Porque los brazos de Cristo están extendidos. Aunque el comunismo se levante, aunque los imperios se junten, aunque el Islam avance, aunque quieran quitar las tasas de natalidad a través del aborto, o a través de las técnicas de planificación familiar, la iglesia prevalecerá. Ahora, hermanos, la historia de la guerra contra Amalek nos deja otra lección. Ya lo aplicamos a Cristo, ahora apliquémoslo a la iglesia como tal. La guerra contra Amalek nos deja la lección de que hay hermanos que están cansados y que necesitan apoyo. Esta historia nos enseña que la iglesia está obligada a proveer ayuda a la necesidad de los hermanos, considerando de manera especial al pastorado de la iglesia. Dice Isaías 35:3 que hay brazos y piernas que están endebles, cansados. Entonces brindamos apoyo a los que están agobiados entre nuestras filas. Aquellos que están bajando la guardia porque están cansados o porque el pecado está venciéndolos. Isaías 35:3. Y cumpliremos las responsabilidades de la membresía. Vamos a Gálatas 6, un pasaje que ya estudiamos. En Gálatas 6 está el cumplimiento práctico de la escena de la guerra contra Amalek. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, como cuando los amalecitas sorprendieron a los israelitas, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. En la iglesia de Cristo, como hay diversidad de dones y diversidad de funciones, dice Pablo, no todos son Moisés, no todos son Josué.
pero como sea, los que no hagan las veces de Moisés o de Josué, pueden hacer las veces de Aarón y de Hur. Amén. Amalek va a servir a los planes de Dios para formarnos pastores y miembros. Amalek va a servir para hacernos hombres y mujeres de oración, para que seamos unidos como iglesia local. Y finalmente, haciendo una aplicación escatológica hacia el futuro, un día Amalek será destruido, o Amalek será borrado del mapa. ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, desaparecerá. Y todos aquellos que levantaron su puño contra el trono del rey y le hicieron daño a la esposa de Cristo, desaparecerán. Y la iglesia triunfará. ¿Amén? Entonces, si tiene alguna pregunta, queda poquito, pero de pronto queda alguna. Quedan poquitos minutos. Pastor, ¿qué fue lo que desató o lo que inició la guerra entre ellos? No me queda muy claro. Amalek vive cerca de donde los israelitas estaban. Al parecer, o probablemente, los amalecitas ven en Israel una amenaza de su territorio o de sus intereses. El caso es que ellos aprovechan de manera cruel y despiadada que los israelitas están cansados, porque acuérdense que tienen sed. Podríamos pensar que ellos lo atacan mientras Moisés y los ancianos están yendo a la peña a traer agua. Amalek viene y los ataca por la espalda. O sea, la Biblia no da ningún tipo de justificación a lo que ellos hicieron. Es más, Dios amenaza y dice, por eso que hicieron los voy a destruir. Además, mirábamos que Amalek era hermano de los israelitas, porque eran hijos de Saúl. Imagínense. Entonces, desata es, en otro pasaje, el cual no encontré, bueno, no lo busqué, fue un pasaje dice que Esaú siempre mantuvo los celos contra Israel. Creo que está en Malaquías. Siempre lo mantuvo, fue Abdías el que lo dice, Abdías. Entonces, pecado, una soberbia pecaminosa por parte de Amalek. No tuvieron temor de Dios, dice Deuteronomio. Y Amalek se llamaba el territorio donde estaban ellos los ¿Amalecitas? No, Amalek es el nombre del antepasado de ellos, como decir Israel. Israel no es el territorio, Israel es el hombre, Jacob. Y todos los hijos de Israel no se llaman jacobitas, sino israelitas. Y los de Esaú, los descendientes de Esaú no son esaúitas, sino edomitas, porque Esaú se le puso Edom, ¿se acuerdan? Y de los hijos de Edom, porque en Génesis 36 hay varios hijos de Edom. Entre los hijos de Edom está Amalek. Entonces esos amalecitas son descendientes de Edom. ¿Sí? Porque el Señor se dirige directamente a Josué, diciéndole que ahora no y no al pueblo. Bueno, no fue directamente porque Dios le dice a Moisés, dile a Josué, ¿sí? Pero él le dice a Josué porque Josué vivió de manera directa, personal, la pelea contra ellos. Es como si José José no exterminó a los amalecitas y hubiesen quedado con las ganas de hacer justicia. Pero entonces Dios le dice, hazle saber a Josué que él no tiene que hacerlo, yo me encargaré de eso. ¿Sí? Bueno, hermanos, vamos a tener un receso, unos 15 minuticos, y a las 10 en punto comenzamos el culto de adoración. Ahorita tendremos la enseñanza de Marcos 12. Les invitamos cordialmente a los que nos acompañan. Gracias y paz. El Señor les bendiga.